Desde Farmacia Federico Mayo 23 os presentamos nuestras cápsulas informativas. Hola, mi nombre es Cristóbal Labrio, soy farmacéutico comunitario y hoy vamos a hablar de un nuevo tipo de pruebas que han llegado a las farmacias españolas, ¿vale? Toda la situación que voy a comentar va a ser referido concretamente a España. Así que vamos a hablar de estas pruebas, vamos a hablar de qué consisten y os voy a contar un poco los aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de realizarnos un test y para qué sirven y en qué nos pueden ayudar, así como las limitaciones que podemos encontrar a la hora de realizar los tests. Así que muchísimas gracias y empezamos. Antes que nada te invito a que te pases por mi canal, que le eches unos a los vídeos que voy subiendo poco a poco, que son de medicamentos, de salud y de coronavirus. Si te gusta y quieres estar al día, pues suscríbete y dale a la campanita. Estos tipos de test son los test de antígenos, que yo creo que hemos escuchado mucho hablar de ellos, pero ahora han llegado en formato de autotest, es decir, formato en el que nosotros nos vamos a hacer una prueba en casa y nos va a permitir saber si tenemos o no el virus en el momento. Esto es muy útil debido a que nos va a permitir, sin prácticamente salir de casa, si ya disponemos de estas pruebas en casa, pues de detectar si padecemos la infección activa y tomar una decisión antes. Estas pruebas tienen sus limitaciones que las vamos a ir viendo en este vídeo, las vamos a ir comentando poco a poco, pero resultan muy interesantes. Así que no voy a explicar ni voy a hacerme un test, esto voy a hacer un vídeo específico. Si quieres verlo, déjamelo en comentario o dame like, que así sabré que realmente estás interesado o interesada en el tema. Este tipo de pruebas son un tipo de pruebas que son relativamente sencillas, que se realizan en casa, como ya he comentado. En apenas unos pocos minutos vamos a poder obtener el resultado y vamos a poder saber si vamos a tener una infección activa del coronavirus o no. Esto, como te puedes imaginar, va a ser tremendamente útil para en un momento en el que tú creas que puedes tener unos síntomas compatibles, que puedas haber tenido un contacto estrecho con un paciente COVID positivo, pues te va a permitir saberlo de una manera mucho más temprana, sin tener que acudir a tu centro de salud, sin tener que acudir al médico, si padeces o no la infección, y poder tomar una decisión cuanto antes y aislarte, que evidentemente, independientemente de si te enteras de que tienes pues un contacto estrecho con una persona o has tenido incluso pues síntomas o lo que sea, evidentemente tu reacción siempre debe ser autoaislarte, pues para proteger al resto de convivientes aunque estén vacunados. Pero claro, esto te va a permitir saber en casa si tienes o no la infección en ese momento, lo cual yo creo que puede ser muy ilustrador para muchas personas. En primer lugar, una cosa que quiero comentar, y antes de mano, y no porque seamos una farmacia, sino que estos test en España son de venta exclusiva en farmacia. Fuera del canal en farmacia pueden implicar que no tengan la calidad adecuada o que no estén controlados. Esto es muy importante debido a que no vale cualquier test. Si un test no está sometido a controles, si no tiene pues su certificación, puede que obtengamos un resultado a la hora de hacer el test que no es real y que tomemos una decisión que igual no es adecuada y pudiendo llegar a ser, por supuesto, peligroso. Imagínate que nos hacemos un test que no es válido y dice que el resultado es negativo, pero realmente somos positivos. Pues esto es muy importante, así que te recomiendo que siempre en España adquieras los autotest de antígenos en farmacia. Si además te interesa saber qué características debe cumplir un test en concreto, pues para que no nos engañen, déjamelo en comentarios y yo pues haré un vídeo también encantado sobre el tema. ¿Cómo funcionan estos test? Estos test permiten detectar una parte concreta del coronavirus, una proteína muy específica, con lo que es un método de detección directo. Va a buscar lo que es el virus directamente, no va a buscar ni anticuerpos, como por ejemplo en los test de anticuerpos, ni otros componentes, simplemente el virus. Estos test son muy buenos, pero hay que tener en cuenta que son menos sensibles que por ejemplo otras pruebas como por ejemplo la PCR. Con lo que debemos de tener cuidado con la interpretación de resultados, porque por ejemplo un test negativo puede no implicar que no estemos pasando la infección, que a lo mejor eso nos da resultados, el negativo esta prueba, pero seguimos pasando la enfermedad y no lo sabemos. Así que mucho ojo con esto. La mayoría de test que vas a encontrar en farmacias actualmente en España van a ser de manera nasal, pero no descartes también que puede aparecer algún tipo de saliva. ¿Cuándo tengo que hacerme un test de autodiagnóstico? Que yo creo que es un poco la duda más generalizada que nos podemos encontrar con este tipo de pruebas. Pues básicamente te lo debe hacer en los 7 primeros días de una posible infección o bien en los primeros 5 días en los que manifestemos síntomas compatibles con el COVID-19. Esto es muy importante debido a que si realizamos el test de una manera temprana o tardía, puede ser que nos dé un resultado que no es real, porque no detecte bien el virus, porque no tengamos
la suficiente cantidad de antígenos, con lo que debemos de tener mucho cuidado con esto y realizarlo cuando corresponde, es decir, si tenemos síntomas o bien, por ejemplo, si hemos tenido un contacto estrecho con un posible caso positivo o con un caso positivo. ¿En qué situaciones te estarás planteando tú que estás viendo este vídeo que te vas a hacer un test? Pues probablemente también, aparte de la primera situación que acabo de comentar, te lo plantearás a la hora de antes de acudir a un evento, por ejemplo, para saber si no tienes la infección, o bien cuando ya has ido a un evento para saber si has podido tener algún tipo de exposición de riesgo. En estos casos tenemos que tener en cuenta que esto es al final es una prueba aleatoria en un momento que no sabemos si podemos ir a una cierta exposición o no. Con lo que a lo mejor nosotros estamos infectados, no lo sabemos y estamos a lo mejor en una parte de la infección muy temprana o muy tardía. Con lo que puede implicar que el test no detecte la enfermedad y ser positivo sin saberlo, aunque tengamos una prueba negativa. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto porque nos puede transmitir falsa sensación de seguridad. ¿Qué características debe cumplir el test? Pues básicamente la característica principal que debe cumplir el test son dos parámetros. Debe ser sensible en un 90% y específico en un 97%. Debemos de tener en cuenta que estos parámetros, que pondré las definiciones aquí en una foto, es muy importante que estos test estén validados, que estén controlados por otras entidades, con lo que, por ejemplo, deben de llevar, por ejemplo, el marcado CE europeo, que yo creo que mucha gente conocerá y si no, pues te lo dejo aquí para que lo veas. Esto es muy importante. Recuerdo que no se debe comprar ningún test fuera del canal Farmacia en España, porque pueden ser no válidos. ¿Cuál es el punto más crítico a la hora de hacerme un autotest? Los dos puntos más críticos para hacernos el test es lo que he comentado antes, es el momento de hacérnoslo y después el factor que más depende de nosotros, que es la toma de muestra. Debemos de tener en cuenta que la toma de muestra, si no se hace bien, puede ser que nos dé un resultado erróneo a las circunstancias en las que estamos. ¿Por qué? Porque evidentemente no estamos tan entrenados pues, como sanitarios que se han llevado haciendo pues, test todo el día. No tenemos ese entrenamiento, así que debemos de tener siempre cuidado con la toma de muestra y seguir siempre al pie de la letra las instrucciones que nos dé el fabricante en concreto del test de la prueba. Prepáratelo, léete bien las instrucciones antes de hacer el test, no lo hagas sobre la marcha y sigue las instrucciones al pie de la letra para que te salga perfecto. Ya verás que no vas a tener ningún tipo de problema. En los resultados os voy a poner una tablita, os voy a poner imágenes para que veáis los resultados. En el vídeo se caga sobre los test, pues lo explicaré más detalladamente, pero vamos a encontrar varios escenarios a la hora de obtener el resultado de un test. Vamos a encontrar el caso en el que sea negativo, que en ese caso obtendremos el test con una única rayita, que va a ser la línea C, que es la línea de control, que es la línea que nos permite a nosotros saber pues, si el test está funcionando correctamente. Y aparecen las dos líneas, aparece la línea T, que es la línea test, y la línea C, que es la línea control. Nuestro resultado será positivo. Ahora veremos qué puede implicar esto. Si por el contrario, cuando obtenemos el resultado, la línea T aparece pero la C no, o bien no aparece ninguna de las dos, el resultado de este test es inválido, con lo que deberemos repetir la prueba con otro test. Siempre que tengamos la duda, si tenemos la duda, pues repetimos la prueba y ya está, o bien le consultamos a nuestro farmacéutico la duda que tengamos de interpretación. Por supuesto, si este resultado es positivo, no vayamos a la farmacia y lo llevemos, sino realicemos una foto, mandémoslo por correo, por WhatsApp, por Facebook, hay miles de formas de hacerlo y veamos el resultado que nos ha dado este test. ¿Qué hago si tengo un test positivo? En el caso en el que obtengamos un resultado positivo, independientemente de si hemos tenido contacto estrecho con un positivo, si tenemos síntomas o no, sea lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es aislarnos. Nos tenemos que aislar del resto de convivientes con los que convivamos para no ponerlos en riesgo. Y después ponernos en contacto con las autoridades sanitarias de nuestra comunidad autónoma para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Que probablemente lo que harán es realizar una nueva confirmación con otro tipo de prueba, como por ejemplo puede ser una PCR, para descartar un falso positivo. Y si el resultado es negativo, ten en cuenta que aunque el resultado de este test sea negativo, no implica que no podamos tener la infección. Esto, muchísimo ojo con esto. ¿Por qué se puede producir esto? Pues puede ser por diversos factores. Por ejemplo, que o bien hagamos una toma de muestra que no es adecuada, que la hagamos mal y el test da negativo. O bien que hagamos el test en un momento que no es el adecuado. O lo hagamos demasiado pronto o demasiado tarde. Deberemos de seguir las instrucciones del fabricante y lo que yo he indicado, hacernos el test cuando corresponde. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros pensamos que no tenemos la infección porque tenemos nuestra prueba negativa
y estamos teniendo el coronavirus o lo tenemos más tarde y al final pues podemos poner en riesgo a las personas que tengamos alrededor. Si tenemos un contacto estrecho con una persona que ha sido COVID positivo, siempre vamos a tener que acudir al sistema sanitario o bien nos vayamos a un rastreador y nos vamos a tener que hacer una prueba complementaria. Debemos de tenerlo en cuenta, que esto no quita otro tipo de pruebas. Además, ten en cuenta que estas pruebas no sirven para viajar, por ejemplo, para obtener un certificado para viajar. Siempre o se deberá hacer en un laboratorio de análisis clínico o bien por las autoridades sanitarias, porque hayamos tenido que hacer una prueba. Mucho ojo, no sirven para viajar, tenlo en cuenta, no justifican nada. Entonces, como conclusión, ¿para qué pueden servir estos test? Pues hombre, pues estos test nos van a permitir acceder a una prueba de diagnóstico de una manera mucho más precoz. ¿Precoz en qué sentido? Precoz no en el sentido de la infección, sino precoz en el sentido burocrático, que nos va a permitir tener una prueba mucho más a mano, a lo mejor en situaciones en las que son más complicadas, pues acceder a nuestro sistema sanitario, por ejemplo, porque bien no tengamos un centro de salud cerca, o sea un fin de semana que sabemos todos que los fines de semana es todo mucho más complicado, o que a lo mejor esté el sistema saturado porque haya habido un brote o haya muchos casos, lo que sea, pues nos va a permitir de una manera súper rápida, precisa, el tener un resultado que nos va a poder orientar muchísimo más a la hora de si hemos tenido un contacto estrecho, si estamos teniendo síntomas, para nosotros tomar una decisión y aislarnos pues del resto de convivientes o de familiares o de lo que sea, para protegerlos, independientemente de que estén vacunados o no, porque siempre si somos positivos nos debemos aislar. También te digo que si estás vacunado también puedes seguir dando positivo, mucho ojo con esto. Yo creo que va a ser una herramienta estupenda y fundamental para el control de la pandemia del COVID-19, pero si se usan siempre con responsabilidad, es decir, de una manera adecuada, como yo he ido indicando. Haré el vídeo ese que os he comentado de cómo se hace el test para que tengáis todos los pasos, pero sobre todo ese aspecto, en plan de una manera responsable y si somos positivos, por supuesto, quedarnos en casa, aislarnos para proteger al resto de personas con las que convivimos como con las que no, porque esta es tu manera de aportar también a que se acabe la pandemia del coronavirus. Pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like, que me ayudará a ver si realmente te ha gustado. Y si tienes alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, pues déjamelo eso en la sección de comentarios. Y si veo yo que hay muchas preguntas sobre este tema, haré a lo mejor un vídeo solamente de preguntas y respuestas sobre preguntas muy concretas o las más comunes. Así que si te gusta mi trabajo y te gusta lo que hacemos, suscríbete a este canal porque nos vas a ayudar a crecer y a que sigamos haciendo material de este tipo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.